Arratsaldeón, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo ciclo de sesiones con la que inauguramos el año y que nos llevará con temas muy interesantes seguramente hasta finales de mayo. Ya les adelanto que la sesión de hoy es del máximo interés en un día especialmente interesante. No me quiero olvidar de lo que estamos viviendo, creo que venimos todos seguramente con el corazón un poco encogido porque estamos viviendo unos momentos complicados con ese accidente de trenes que ha tenido lugar en un pueblo de Córdoba. Bueno, avanzo este tema porque antes lo comentaba con nuestro invitado de hoy, tiene mucha relación con lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de eso que llamamos los periodistas, vamos a hablar mucho de periodistas, vamos a hablar mucho de periodismo. Aquí estamos además dos periodistas, tienen ustedes peligro porque dos periodistas juntos ya son peligrosos, pero vamos a hablar de eso que llamamos fake news, que podemos traducir como falsas noticias o bulos, y sobre todo vamos a intentar interpretar y saber cómo no caer en esos bulos, y lo que es más importante todavía, que es, en la medida de lo posible, no divulgarlos, que ahí es donde realmente tenemos un auténtico problema. Y decía que está muy relacionado con el desgraciado accidente que estamos viviendo, porque ya han aparecido las primeras exageraciones, las primeras fake news, los primeros bulos, y este tipo de situaciones se prestan a que se nos cuelen entre las noticias verdaderas, noticias falsas, que en casos como el que hoy tratamos o tenemos todos en mente, pues solo consiguen una cosa, y es generar más dolor del que las personas que están padeciendo esta situación tienen en este momento, ¿no? Me lo creo. Claves para no caer en la trampa de los bulos. Así ha titulado nuestro invitado Iker Merchan su ponencia de hoy. Y además, como andar se aprende andando, para no caer en los bulos, lo mejor es conocer cómo podemos visualizarlos y dejarlos de lado, ¿no? Vamos a ver cómo podemos detectarlos. Como decía, lo vamos a hacer de la mano de Iker Merchan. Él es doctor en periodismo con mención internacional por la Universidad del País Vasco, donde además es profesor desde 2016, te ponía yo 1000 años antes. Ha desarrollado su labor investigadora predoctoral en la Universidad Centroeuropea de Budapest y postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires, Flaxo en Argentina, y la Universidad China de Hong Kong. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Siena, en la Universidad de Roma, en la Universidad de Sofía y en Mondragón Universitatea. En su etapa profesional fue autor de la puesta en marcha y desarrollo de una revista que seguramente muchos de los que están aquí recuerdan, la revista Consumer.es, que según la OJD era el quinto medio de comunicación digital con más audiencia de España a inicios de los 2000, ya nos tenemos que retrotraer en el tiempo. Posteriormente pasó a ser el responsable de la presencia de Eroski en Internet, product manager en la startup de lingüística computacional Semantics y gerente de la productora audiovisual digital Soda Televisión. Fundó la consultora de comunicación corporativa Sare Ansar y refundó la empresa bilbaína de cervezas La Salve. Es miembro también del grupo de investigación consolidado Bitartés y codirector del Observatorio de Periodismo Machista. Casi nada, Iker, arratsaldeón. Arratsaldeón. En toda esta trayectoria supongo que te has encontrado con una cantidad de bulos que sería difícil numerarlos y sobre todo cuantificarlos y decir cuál es el más importante, pero te voy a pedir que lo hagas. Háblanos de ese bulo que te encontraste o esa fake news con la que te encontraste que más te llamó la atención o que más te costó diagnosticar. Bueno, yo creo que en los bulos no es malo que pensemos que el más grave es el último. Que el más grave es ese que has estado a punto de creerte o ese último que te has creído. En estas protestas que está habiendo en Minnesota, en Estados Unidos, esta misma semana estaba viendo TikTok y de repente veo a un obispo indignado enfrentándose a un policía. Y yo le di me gusta. Pasé al siguiente vídeo, algo me hizo clic y pensé, me la han colado. Voy para atrás y efectivamente empiezo a fijarme y era un vídeo hecho con inteligencia artificial. El vídeo no existía, el obispo no existía, el policía no existía, nada era cierto. Pero me había indignado lo suficiente como para darle me gusta. Y si le das me gusta, no solamente estás de alguna manera cayendo tú en la trampa, estás haciendo que todos tus amigos y tus amigas en la red social también reciban ese vídeo, porque el algoritmo, la máquina, aprende que es algo que interesa
que te interesa a ti, que le puede interesar a la gente de tu entorno, y lo que hace es compartirlo. De tal manera que en ese momento de indignación, de enfado, había ayudado a transmitir, a ser partícipe de ese elemento que hace que la mentira fluya. Una vergüenza. Una vergüenza, y dices, pero yo no caigo en estas cosas. Pues claro que caigo. Y precisamente ante esa humildad posterior, no previa, porque si lo hubiera tenido previa no me hubiera pasado, pues vengo con esa actitud de que nos equivocamos todos, nos equivocamos en lo último y más nos vale tener cuidado porque nos enfrentamos a algo muy grave. Me estoy saltando el guión desde la primera pregunta y no hemos ni empezado, pero claro, esto que nos cuentas, dices, me la han colado y te diste cuenta de que te la habían colado por las circunstancias que fueran, ¿no? Algo te llamó la atención como para decir, espera, voy a rebobinar esto un poquito hacia atrás y voy a ver esto que tiene de verdad y qué no. Esto de que nos la cuelan me da la sensación de que tiene mucho que ver con eso que llamamos sesgo cognitivo, ¿no? Aquello que nos queremos creer porque se alinea con nuestros pensamientos, ¿es así? Totalmente. Al final, cuando consumimos información, cuando leemos, cuando vemos vídeos, cuando escuchamos la radio, tendemos a creernos aquello que ya está alineado con lo que antes pensábamos. Si no, nuestra vida se estaría cayendo a pedazos todo el rato. Si tuviéramos que replantearnos si somos de izquierdas o de derechas, si somos del Atlético o del Alavés, si nos gusta más ir al monte o ir a la playa, cada vez que leemos algo, nuestra vida sería mucho peor. El peligro que tiene eso es que rara vez juzgamos la información que recibimos por lo que nos aporta, sino la juzgamos por lo que confirma lo que previamente pensábamos. Por lo tanto, cuando algo nos dé demasiado la razón, como ese vídeo que había visto en el que a mí me daba la razón en que había unos policías que se estaban portando mal en Minnesota y que estaban yendo contra los inmigrantes de una manera injusta, porque eso iba con mis creencias. En esos casos tenemos que tener especial cuidado porque es donde más fácil nos van a engañar. Van a ir siempre a la parte más débil, y somos más débiles cuando nos dan aquello que satisface lo que previamente pensábamos. Vamos, ya nos ha dado Iker la primera clave. Cuidado con los algoritmos, que de vez en cuando hay que engañarles. Esto me lo decía un profesor de matemáticas hace ya mucho tiempo. A mí me gusta el rock, pero de vez en cuando le digo al algoritmo que me gustan mucho las sevillanas, y así le vuelvo un poco loco y no me vuelve el loco a mí, ¿no? De vez en cuando nos toca esto, ¿no? Engañar nosotros al algoritmo. En todo caso, Iker, y lo hemos tratado aquí con un profesor de filosofía hace ya unos cuantos meses, parece que este tema de los bulos nos los hemos inventado y que vienen pues alineados con determinados instrumentos de comunicación, como puede ser el caso de las redes sociales. No sé si esto de la desinformación es realmente tan nuevo como creemos que es, o eso ha existido desde tiempos inmemoriales. Bueno, ha existido siempre, pero lo cierto es que cuando hay un cambio tecnológico, cuando hay un cambio de paradigma, cuando la sociedad se enfrenta a algo que no se había enfrentado previamente, como no estamos protegidos, como no tenemos anticuerpos, esa desinformación campa a sus anchas y es mucho más peligrosa. Hay un ejemplo que ponía Harari en su último libro, el escritor de Sapiens, que tiene un último libro que es muy interesante sobre cómo se han desarrollado las diferentes tecnologías de la información, que cuenta una historia que me parece fascinante para entender cómo ocurrió y cómo podemos pensar que está ocurriendo. Habla de las brujas. Si miramos toda la historia de la Edad Media, a la Iglesia Católica las brujas le daban igual. Para la Iglesia Católica las brujas eran una superstición, algo que no existía, algo que en todo caso es peligroso porque creemos algo que no existe. Y hay que creer en Dios, hay que creer en los ángeles, hay que creer en los santos, pero no hay que creer en las brujas porque las brujas no existen. Eso no quita que todas las sociedades, todas ellas han tenido brujas, han tenido brujos, a veces eran malas, a veces eran buenos, a veces eran unos duendes que entraban en nuestra casa y hacían las tareas domésticas y nos cortaban la leña. Han habido como diferentes ideas de qué significa ser bruja, qué significa ser brujo. No digo que no hubiera brujas a lo largo de la Edad Media en Europa. Lo que había era, en momentos puntuales en el que a una persona concreta se le decía que era brujo, se le trataba mejor o peor por considerarle que era brujo, pero no había toda una estructura desde el Estado, o desde el Estado no había como en aquella época, pero desde una estructura social que fuese contra la idea de las brujas. De hecho, a principios de 1400, 1420,
Hay en una zona del Tirol, hay un caso de esos picos que de vez en cuando había, de considerar que había unas personas a las que se consideraba que era bruja, y dan forma a lo que hoy entendemos que son brujas. Son mujeres, tienen escoba, vuelan, comen niños. La idea normal de lo que es una bruja para nuestra sociedad. Matan, asesinan a 200 mujeres, considerando que son brujas, pero no se extiende. Es un problema contenido en un lugar, en esa región del Tirol. Como había pasado previamente, quizás no de manera tan grave, pero bueno, no va a más. ¿Qué ocurre? Que 20 años después, Gutenberg inventa la imprenta de tipos móviles. Y a su vez, 20 años después de aquello, dos frailes dominicos, creo que eran, se les ocurre publicar un libro que se llama El martillo del Maleficum, el martillo del diablo, algo así, en el que es algo así como un libro de autoayuda, de no esperes que alguien vaya por las brujas, vete tú mismo a por las brujas, y te decimos cómo lo tienes que hacer. Es un libro que si lo leemos hoy en día sería gracioso. De hecho, hay pasajes que os recomiendo vivamente porque son muy divertidos de leer. Por ejemplo, contaba que las brujas lo que hacen es quitar pitos. Quitan pitos a los hombres. Y entonces los cogen todos y los meten en un nido que a veces los ponen en los árboles. Entonces, un hombre al que le habían quitado su pito va al árbol y hace lo que cualquier hombre haría si se encuentra una caja llena de pitos, que es elegir uno que sea mucho más grande que el que le habían quitado previamente. Este libro, que nos cuenta pasajes como ese, también nos dice cómo podemos saber que una mujer es bruja, y dice algo así como: no te fíes de nadie, si es bruja va a mentir, si no es, por lo tanto al final todas brujas. Te dice cómo hay que torturarlas para que digan la verdad. Te dice cómo tienes que matarles a ellas y a todo su entorno para que eso no se extienda. Entonces, lo que empezó siendo algo puntual que 50 años antes no se había extendido porque no había tenido una tecnología que permitiera extenderse y que había matado, sí, a 200 personas, pero que no había ido más allá, se convierte en una ideología que controla sociedades por toda Europa, que mata entre 30.000 y 50.000 personas, que hace auténticas barrabasadas y que se considera que están haciendo los designios de Dios. Y ya entonces estamos hablando de algo mucho más peligroso. La sociedad que hace ante eso, pues tarda 200 años en desarrollar toda una serie de herramientas, de sociedades científicas, de universidades como las conocemos hoy en día, de entornos de conocimiento que distinguen lo que es un libro con hechos, un libro que nos cuenta algo que nos aporta valor, a un libro que nos puede contar algo muy divertido, que nos puede contar algo muy loco, pero bueno, que pensar que hay, no sé, una sociedad extraterrestre en la Luna avanzada, pues desde luego puede ser entretenido por una novela, pero no tiene ningún fundamento científico y no hay nada que lo sostenga, ¿no? Claro, en ese cambio tecnológico tardamos 200 años en que una idea como la de las brujas son dañinas, están en toda la sociedad y hay que ir a por ellas, acabase. ¿Cuánto vamos a tardar en conseguir que con este cambio tecnológico algo así suceda? Porque ese cambio es el que hemos vivido. Esto es, yo siempre pongo el mismo ejemplo, y encima creo que aquí hay gente que ha visto lo mismo en la tele que he visto yo. En el año 89, 19 millones de personas veían en España todas las semanas el 1, 2, 3. ¿Cuántas cadenas de televisión había? Pues en aquella época teníamos 4, contando TV2, que no sé si había salido ya o estaba a punto de salir, las privadas iban a salir dentro de... Yo te diría que 2, sí, la ¿no? 1 y la 2. Luego TV1, luego TV2, luego las privadas... Pero eso es posterior. Pero incluso poniéndonos en el peor de los casos, estamos hablando de una época en la que hoy en día, ¿cuántas televisiones hay? ¿Cuántas cadenas de televisiones hay? 30 en la TDT, contando muy por lo alto. Más. 30 y tantas. Bien. Pero 30 por 24 es el número de horas de televisión que existen. Y solo quien tiene una cadena de televisión puede emitir. El gran cambio, lo que nos ha ocurrido, es que había una frase de un pensador que me gusta mucho, de Liebling, de los años 60, que decía: ¿en Estados Unidos hay libertad de prensa? Sí, hay libertad de prensa. ¿Para quién? Para quien tenga una. ¿Tú podías montar un periódico
Legalmente sí, pero claro, de la misma manera en que yo puedo tener un yate. ¿Yo puedo tener un yate? Sí. ¿Mi sueldo de profesor me da para tener un yate? No. ¿Yo puedo tener una imprenta? No me da para tener una imprenta. Pero, sin embargo, hoy en día, todos y todas llevamos una imprenta en el bolsillo. Una imprenta que tiene una posibilidad de llegar que no tenía ETV en los años 90. Lo que yo publico, mi cuenta en Twitter, mi cuenta en Instagram, mi cuenta en Facebook, es exactamente igual que la cuenta que puede tener el New York Times, que puede tener El Correo o que puede tener Radio Vitoria. De tal manera que mi capacidad de llegar a la sociedad es tremenda. Y eso tiene una responsabilidad, que es la misma que tuve yo cuando le di me gusta a un vídeo que era radicalmente falso y que yo ayudé a difundir. Y de esa responsabilidad que entiendo que nos trae a estar en este lugar para ver qué podemos hacer para defendernos, tiene que surgir el que actuemos distintos sabiendo que lo que nos enfrentamos es difícil. Oye, 200 años para desmontar un bulo que se hizo posible y la culpa es de Gutenberg, que como inventó la imprenta y aquello se podía difundir, pues bueno, le podemos echar un poquito de culpa al inventor. Yo tengo la sensación de que los bulos a los que nos enfrentamos en el día a día ahora son numéricamente tan cuantiosos que es imposible desmontarlos todos, ni siquiera alguno, ¿no? Dependiendo de cuál sea. Y me da también la sensación, o tengo la certeza, que la clave está en eso que hemos dado en denominar una palabra que antes no conocíamos o no utilizamos, que es viralizar contenidos, hacerlos extensivos a más gente, ¿no? Eso es lo que nos está matando, por decirlo de alguna manera. Claro, ahí está la diferencia en los instrumentos. Ese botón de republicar, esa posibilidad de emitir, porque no solamente somos consumidores pasivos. Yo cuando veía el 1, 2, 3, si me parecía mejor o peor, yo veía las noticias, me parecían mejor o peor, pero como mucho podía decirle a alguien, mañana tienes que ver las noticias, pero no tenía más posibilidad de difundirlo. Hoy en día, cada vez que compartimos algo en una red social, que cada vez que lo compartimos en cualquier entorno digital, lo que estamos haciendo es haciendo que ese suflé crezca. Y ese suflé puede ser muy peligroso. Algunos de los que están aquí, bueno, ya somos todos más o menos talluditos, algunos a lo mejor tienen perfiles en alguna red social y otros no habrán visto un perfil de red social, tal vez nunca. En todo caso, cuando nacen las redes sociales, todos pensábamos que esto nos iba a ayudar, ¿no?, a entendernos mejor entre nosotros, a establecer relaciones más seguras y más sanas, y no parece que las redes sociales estén ayudando a esto. Y si esto lo podemos valorar desde nuestra perspectiva y desde nuestra edad, quiero preguntarte primero si eso es así, si nos han ayudado o no nos han ayudado, y segundo, ¿qué tratamiento le están dando los jóvenes a esos instrumentos de comunicación? No nos han ayudado en absoluto. Y como sociedad tenemos un problema por cómo están construidas las redes, por quién maneja las redes y, en última instancia, a qué patrones obedecen y por qué son como son. Porque son como son con un objetivo. Y voy a contar algo que es muy básico de cómo funcionan las redes, pero que nos tiene que servir para saber, cuando estamos ahí dentro, cómo funcionamos. Las redes sociales no pagamos por ellas. No pagamos como pagamos por la luz, como podemos por el gas, las tenemos gratis. Y hay una frase que se suele decir siempre, que es que si tú no pagas por un producto, eres tú lo que están vendiendo. Entonces, ¿qué es lo que venden las redes sociales? Venden nuestra atención. Esto es, hoy en día hay mucho medio de comunicación, por lo tanto, lo que no existen son personas que vean esos medios de comunicación. Antiguamente, ¿por qué había 19 millones de personas que veían el 1, 2, 3? Porque no había otra cosa. Porque veías el 1, 2, 3 o veías la segunda cadena, pero no había más. Cuando tú tienes, ¿cuántos días de vídeo se suben a YouTube cada hora? Cada hora se suben innumerables días de contenido. Hay mucho más contenido que personas para verlo. Por lo tanto, nos enfrentamos a un mundo donde lo que tenemos es una sobreabundancia de información, uniendo a lo que decías antes de esos bulos que nos vienen, esa metáfora que se utiliza tantas veces, de que en una inundación lo primero que falta es el agua potable. En una inundación de contenido, de información, lo que falta es información fiable, porque lo que tenemos es mucho detritus, mucha información falsa. Pero retomo lo de cómo funcionan las redes sociales.
Nosotros somos el producto que están vendiendo, porque lo que quieren es vendernos publicidad. Esto es, ¿y cómo se vende publicidad? Cuando estamos mucho tiempo en la red social. Si entramos a la red social, estamos 2 minutos y salimos, vamos a hacerle ganar menos dinero a la red social que si estamos en la red social, en vez de 2 minutos, 2 horas. Porque en un caso tiene 2 minutos de publicidad que vender al anunciante y en otro caso tiene 2 horas de vender publicidad al anunciante. Y aquí entra una lógica perversa del capitalismo, que es la de, si a mí me ponen todo el rato fotos de gatitos siendo felices, pues igual es si estoy 2 minutos o incluso 5 y me voy. Pero si me pone algo que me indigna, me pone algo que me enfada, me pone algo con lo que no estoy de acuerdo, fíjate lo que han hecho. Pues no solamente lo voy a compartir, porque si veo un vídeo de gatitos, no, seguramente no lo voy a compartir, no me parece. Pero si veo algo que me indigna, lo compartiré, lo comentaré, insultaré a alguien, me enfadaré. Y está comprobado que de todas las emociones, la que más hace que nos quedemos en una red social, la que más hace que no salgamos de ahí, es el odio, es la ira. Y la red social lo que nos lleva es cada vez a que estemos más enfadados. ¿Por qué? ¿Porque son malvadas? No estrictamente. Porque lo que quieren es sacar más dinero de que estemos ahí. Y como si estamos enfadados, que ganan más dinero, van a estar así. Y hay casos que son absolutamente dramáticos, como por ejemplo cuando en Myanmar, la minoría rohingya, que por ponernos un ejemplo, y perdonadme la comparación, pero sería algo parecido a el pueblo gitano en nuestro entorno, pues sería la minoría rohingya dentro de Myanmar. Pues no había nadie que controlase el contenido porque nadie en Facebook conocía el idioma local. Empezó una serie de bulos, una serie de fake news, una serie de mentiras, una serie de a retroalimentarse, a compartirlo, que lo que hubo es un auténtico genocidio en el sentido literal del término. Esto es, si dejamos a estas máquinas del odio a que se retroalimenten y que no solamente nos muestren cosas que nos hacen quedarnos cada vez más tiempo, pues al final nos fanatizamos. Porque la herramienta, lo que está programada, es para que entre los vídeos de gatitos nos pongan cosas que nos hagan estar con ira. Porque la polarización vende. Totalmente. Y están procurando unos y otros, a través de las redes sociales y de otras intervenciones que no se canalizan siempre por esa vía, que seamos una sociedad cada vez más polarizada. Es que, ¿en qué momento estamos, Iker? Quiero decir, cuando dices tenemos una responsabilidad, y luego hablaremos de eso, ¿no?, de la que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero ¿hasta dónde hemos llegado y es posible recular? Sí, por supuesto que es posible recular. Aquí hay que diferenciar 2 ámbitos y me gusta mucho que lo plantees porque me parece muy injusto que se nos ponga a las personas la responsabilidad total sobre lo que ocurre. Las máquinas que utilizamos no son neutrales. No es que tengamos unas máquinas neutrales ante las que las personas no sabemos utilizarlas adecuadamente. No, las máquinas se comportan con malicia. Las máquinas se están comportando de una forma en la que nos animan a sacar la peor versión de nosotros mismos. Por lo tanto, las personas tenemos una responsabilidad ante lo que ocurre y tendremos que actuar distinto, tendremos que saber cómo es el terreno de juego, pero hay una parte que creo que es mucho más importante, que es que tendremos que exigir a los responsables que tomen medidas. Por ejemplo, cosas tan sencillas como que si estoy viendo vídeos y ese vídeo no es real, si ese vídeo está hecho con inteligencia artificial, se me tiene que decir que ese vídeo no es real, que esa persona no existe, que ese audio no existe. Me parece un mínimo que se habría que pedir. Otros elementos, algo tan sencillo como el algoritmo, que parece que es poco menos que están hablando de una deidad. El algoritmo está programado con alguien, con un objetivo. Ya tenemos redes sociales que no tienen un algoritmo o que tienen muchos algoritmos para que elijas entre ellos. Blue Sky te permite elegir entre diferentes maneras de ordenar la información, porque si la ordenas de una manera te va a mostrar primero lo que más ira te produzca, si lo ordenas de otro quizás te va a dar un elemento más positivo. Es verdad que tenemos una responsabilidad, más que nada porque no nos queda otra hasta que no cambie el terreno de juego. Pero como sociedad, como pretendamos solucionarlo a base de responsabilidad individual, vamos dados. Más nos vale que haya una respuesta conjunta, una respuesta social, en el que sean los poderes públicos y políticos quienes tomen decisiones
para que esas redes que no son neutrales sigan sin serlo, pero en nuestro beneficio y no en nuestra contra. Aquí yo creo que estamos construyendo la casa por el tejado, y me explico, ¿no? Decías hace un momento, si yo estoy viendo un vídeo que además me va al corazón porque es algo que me afecta emocionalmente hablando y está hecho con inteligencia artificial, que me digan que está hecho con inteligencia artificial, y digo la casa por el tejado porque primero tenemos la tecnología y luego buscamos la norma, ¿no?, para acotar esa tecnología, pero ya vamos siempre perdiendo, o sea, vamos siempre pasos por detrás de la tecnología. Ni siquiera los tecnólogos son capaces de saber lo que van a tener mañana ni de abarcarlo, ¿no? Pues desde el punto de vista jurídico, eso aún es más inabarcable. Claro, decías, ¿en qué punto estamos? Yo siempre he sido tecnooptimista, o sea, yo soy optimista a morir, y en casi todo soy optimista, pero en esto soy pesimista, como en pocas cosas. Lo pones fatal. No, siento ser pesimista, pero yo encima soy una persona alegre, o sea, me gusta tomar un vino con mis amigos, no sé, en general soy una persona que no me suelo hundir en la miseria. Pero seamos conscientes que hace semana y media, no sé si estáis al tanto de lo que ha pasado con lo que era Twitter, que ahora es X, tiene una inteligencia artificial a la que cualquiera le puede hablar y le puede pedir cosas. Pues no se le ocurre mejor idea que tú le puedas pedir cualquier cosa. Y cuando dicen cualquier cosa, es que le puedes pedir, alguien comparte una foto de... muchas chicas han compartido fotos de estoy tomándome un café, estoy yendo al monte, estoy en la biblioteca, y le podías pedir a esa inteligencia artificial que no es que fuera algo ajeno, sino que era algo que estaba metido en las tripas de la red social Twitter, que ahora se llama X, y le podías decir, hazme una foto en bikini de esta chica. Y te lo hacía. Y lo hacía con adultas, pero también ha hecho con menores. Y no es una máquina, son unas personas que han creado una máquina, que han creado imágenes pedófilas de cualquiera, pedófilas y no pedófilas, porque tan mal está una cosa como a una mujer adulta o a un hombre adulto no hay por qué desnudarle si no quiere que... Entonces, estás tú publicando en tu perfil con toda naturalidad, estoy dando un paseo por el parque, y alguien viene detrás de ti y te dice, Grok, desnuda a esta mujer. Que porque se pueda, lo que dice es, porque exista la tecnología, porque alguien haya inventado algo, no implica que se pueda y mucho menos que se deba utilizar. Estamos en un momento dramático. Lo único que me hace ser optimista, y yo siempre intento darle la vuelta, es que estamos tan mal... Que no se puede ir a peor. No, seguramente se puede ir a peor, pero al menos que se den cuenta que hay que hacer cosas, Y hay, como decía esta mañana, no me acuerdo del nombre, en Radio Vitoria, lo ha dicho fantásticamente bien, nos estamos enfrentando a dos maneras de concebir el ser humano, la manera estadounidense y la manera europea. Que vale, que todos seremos occidentales, pero no tiene nada que ver su manera de ver el mundo con nuestra manera de ver el mundo. Por lo tanto, más nos vale ponernos las pilas, porque como sigan siendo las redes sociales estadounidenses las que marquen la batuta de cómo tienen que ser nuestras interacciones sociales, pues apague y vámonos. No sé si la alternativa es que lo haga China, no sé si tampoco si me convence demasiado. A ver, bueno, vamos a ir a una red social que... Perdona que te corte. Sí, aquí por favor. Va a parecer que me está pagando el Partido Comunista Chino. ¿Te da y más de momento confianza? no. ¿Te da más confianza? Pues hoy por hoy un poco, porque, a ver, lo que voy a contar ahora, cogedlo por favor con un grano, con pinzas, ¿vale? Porque lo que he criticado a Estados Unidos lo critico con todas las letras. Lo que voy a alabar de China, también, esto cogedlo con pinzas, porque lo que se diga de una dictadura, por supuesto, hasta lo bueno de una dictadura hay que decirlo con todo el cuidado y todo el cariño del mundo. Cuando decimos que los algoritmos se pueden entrenar para el mal o para el bien, en China hay censura. Pero lo que muchas veces hay, más que censura, hay una ordenación de contenidos para el bien. Esto es, en Estados Unidos, como lo que quieren es que te quedes, o sea, no quieren que te enfades, pero si la forma de que te quedes en las redes sociales es enfadarte, te enfadan. Si la forma fuera de enseñarte gatitos, te enseñarían gatitos, pero como la forma de conseguir que te quedes es que te enfades, que es que te enfades. En China, lo que hacen es lo contrario. Cualquiera puede publicar casi cualquier cosa, o sea, lo que sea, es muy bruto lo que publiques contra Xi Jinping. Lo que hacen es que si tú publicas algo que va a generar mal ambiente en la comunidad, lo llevan abajo. Y si lo que tú publicas genera buen ambiente en la comunidad, lo suben. Esto es, no digo que sea la manera de hacerlo, pero nos han demostrado que otras redes sociales, que unas redes sociales que buscan el consenso, son posibles. ¿Que lo hacen para apuntalar una dictadura?
también. Que quede claro que estamos hablando de una dictadura y que no estoy diciendo hagámonos todos del Partido Comunista Chino. No voy por ahí. Pero al menos seamos conscientes de que hay diferentes maneras de crear redes sociales y que se pueden conseguir elementos muy diferentes. Y desde luego, hoy por hoy, si me dais a elegir entre el modelo estadounidense y la polarización absoluta y la destrucción de los consensos mínimos democráticos y sociales, y hay una estructura que lo que busca es el consenso social y la construcción de comunidad, pues casi me hago el Partido Comunista Chino. ¿Cómo ha sonado eso, eh? Estamos buenos, ¿eh? Bueno, una red social que utilizamos todos, o prácticamente todos, el 99%, sin ser conscientes, además, de que estamos interactuando a través de una red social. WhatsApp. Sí. No sé, seguramente si hacemos aquí un test antes de que yo hiciera la pregunta, no sé si muchos diríamos que efectivamente es una red social controlada además por Meta, con lo cual está dentro de todo el entramado de redes sociales, las más potentes, ¿no? ¿Cómo concibes WhatsApp? ¿Qué uso estamos haciendo de ella? ¿Y qué peligros tiene? Porque pensamos que cuando nos dice que los mensajes están cifrados de extremo a extremo, está todo controlado, y va a ser que no. Bueno, vamos a creerles que están cifrados de extremo a extremo. Vamos a creer que nadie en el cifrado de extremo a extremo quiere decir que si yo te envío un WhatsApp, por mucho que ese mensaje haya pasado por 25 servidores en Estados Unidos, nadie que esté en esos 25 servidores puede leer el contenido. Eso es lo que dicen. Dicen que yo envío un mensaje, tú lo recibes, y que nadie en el centro, ninguno de esos nodos por los que ha pasado el mensaje para poder llegar, lo puede leer. Yo no me lo creo. Pero si te lo crees, fantástico. Me da igual, porque el peligro no es que no llegue, el peligro es que llegue. Y me explico. Tenemos que ser conscientes que cada vez que compartimos una noticia, una información a través de WhatsApp, le estamos dando el máximo nivel de credibilidad que puede tener. Porque a mí, si algo me lo dice una cuenta cualquiera, vuelvo a Twitter, si algo me lo dice una cuenta cualquiera en Twitter, pues no me lo voy a creer. Pero si algo me lo dice mi mujer, me lo voy a creer. Si alguien me lo dice mi hermano, me lo voy a creer. Si me lo dice mi madre, más me vale que me lo crea. Entonces, tenemos que ser conscientes que cada vez que publicamos, que cada vez que reenviamos algo, estamos actuando como periodistas. Estamos actuando como lo que antes solo podían hacer el editor del telediario, el que dirigía el Correo y el Deia, y el que dirigía Radio Vitoria. Pues hoy en día eso lo tenemos cada vez que reenviamos algo, una cadena que hemos recibido en WhatsApp. Y esa responsabilidad de que no pasa nada por no compartirlo, yo creo que es la primera idea que tenemos que tener. Que seamos todos periodistas, como tenemos poca competencia y poco intrusismo, estás haciendo una propuesta tremenda. Fuera bromas, en vuestro grupo de investigación, Vitates, abogáis precisamente por esto, porque todos tengamos esa mentalidad, ese componente periodístico que nos ayude a diferenciar lo que es cierto de lo que no. Claro. En Vitartes, que es un grupo de investigación de la universidad, como sabéis en la universidad, además de dar clase, lo que hacemos es investigar, es el ver cómo lo que hacemos puede ayudar más a la sociedad de la que estamos. Y creemos que posiblemente las redes sociales deberían ser distintas, pero mientras sean como son, y mientras queramos o no, todos somos periodistas, porque lo somos, todos tenemos esa capacidad de publicar, cosa que antes no teníamos. Pensemos antes qué implicaba enviar una carta al director. La escribes, la envías, la seleccionan, la publican. ¿Cuántos filtros hay en el medio para que si tú te ponías una burrada, no acababa saliendo, ¿no? Y ahora puedes poner la mayor salvajada que se te ocurra, y antes mencionabas el accidente de ayer de Córdoba, pues bueno, no hay más que ver la cantidad de detritus, la cantidad de auténtica bazofia que se ha publicado en estas 24 horas en las redes sociales, que había que acercarse con las narices tapadas, porque eso era absolutamente insufrible, todo lo que se ha mentido desde el primer momento, ¿no? Y ya buscando todo tipo de culpables, cuando todavía hay cosas que no se pueden saber y hay que esperar, ¿no? Entonces, ante esto, como somos conscientes de que nos enfrentamos a algo que nos queda muy grande, lo que se nos ocurrió es, vamos a ver con quién nos podemos juntar en Europa. Entonces nos juntamos con una entidad alemana, con una italiana, con una griega. Y lo que hemos hecho ha sido crear un proyecto europeo, un proyecto Erasmus,
en el que hemos creado materiales en el que intentamos formar a las personas en los colegios, para también en otros entornos, este es uno de ellos, para cómo podemos, cosas que en primero de carrera las damos por seguras, les enseñamos al alumnado qué es una fuente, qué es un emisor, les enseñamos ciertos elementos. Bueno, pues entendemos que hoy en día más nos vale que todos tengamos unas nociones básicas, porque es que ya no es un mundo en el que hay un ellos y ellas que son periodistas y un nosotros y nosotras que si nos limitamos a consumir, elegimos si leemos Gara o si leemos Berría, pero en última instancia somos consumidores pasivos. No, hoy en día no somos consumidores pasivos porque tenemos el WhatsApp a la punta de los dedos para hacer esa labor de viralidad, de hacer que todo coja vuelo y que todo llega a más gente. Entonces, lo que se nos ocurrió es, vamos a hacer un proyecto europeo, vamos a juntarnos con otras entidades y vamos a ver qué cosas de las que damos a la carrera serían más necesarias que todo el mundo conociera para estar más protegido. Eso es Yourself, si no me equivoco. ¿Y en qué fase está ese proyecto ahora mismo? Pues on fire, que se suele decir en estos casos. Ya hemos acabado esa primera fase de definir y ahora estamos en la parte de publicar y de transmitir. Esto, sabéis que en la universidad además tenemos que publicar en revistas científicas, en revistas indexadas y que estén revisadas por pares para que otros colegas digan de manera anónima si eso que hemos hecho tiene sentido o no tiene sentido. Y lo que queremos es generar realmente esos materiales, y aquí lo que estamos haciendo también es un poco testarlos, el que podamos hablar de estas cosas, que luego incluso podamos dialogar y que veamos qué es lo útil para enfrentarnos a estos peligros. Vale, tenemos que ser todos periodistas. En los últimos tiempos nos estamos acostumbrando mucho a escuchar términos enfrentados, ¿no? Pseudoperiodismo versus periodismo, pseudoperiodistas versus periodistas. Hay una caterva de no profesionales de nuestro mundo, del periodismo, que están suplantando nuestra labor y están haciendo muchísimo daño a todo esto que estamos hablando hoy, que son los bulos, además con intencionalidad. Claro. ¿Qué hacemos con esto? Pues es una buena pregunta. Detectarlos, evidentemente. Es una buena pregunta. Claro, yo tengo colegas que incluso hablan de que no deberían llamarse pseudoperiodistas porque directamente no lo son. Y que no deberían llamarse pseudomedios de comunicación porque no lo son. A mí sí me gusta el término. Porque me gusta lo de pseudo porque me parece que refleja adecuadamente ante qué nos enfrentamos. Tienen todos los elementos formales del periodismo, menos la base, que es la verdad. Parece periodismo, tú ves un titular, tú ves un subtítulo, ves un pie de foto, ves todos los elementos de qué es una noticia, menos la verdad. Detrás solamente hay mentiras o muchas veces verdades tan retorcidas que están... Entonces, ante eso, ¿qué se puede hacer? Pues buena pregunta. Para empezar a dejar de regarlos con dinero público. Y para eso tendremos que saber el dinero público a dónde va, en función de qué se da el dinero público a los medios de comunicación. Que está muy bien que el dinero público vaya a quien está transmitiendo la verdad, pero claro, cuando se ven ciertos panfletos, por decirlos de alguna manera, porque cuando nos enfrentamos a la intencionalidad, ahí entramos en otra liga que evidentemente nos queda muy grande. Si ya de por sí los humanos tendemos a contar mentiras, queriendo o no, o sea, ¿cuántos de aquí conocemos a alguien que había visto o le habían contado que había visto lo del perro y la mermelada de Ricky Martin en el año 99? ¿O cuántos de aquí habían escuchado unas historias de la chica de la curva? Siempre ha habido ciertas mentiras que han surgido y se han extendido. La cuestión es que hoy en día tenemos profesionales que viven de ello y encima con una intencionalidad política muy directa. Y encima hemos visto que la mentira no pasa factura como creíamos. Si nos llegan a decir hace 15 años que un personaje como Trump, mentira tras mentira tras mentira, iba a estar ahí y como cuando le pillan una mentira dice una más gorda y cuando le pillan la siguiente dice una más gorda, y es que claro, el efecto abrumador es tan elevado que es que se nos pide algo sobrehumano. Por eso soy pesimista. Quiero decir, tenemos que dar técnicas, tenemos que dar toda la ayuda posible, pero sabiendo que no se puede poner la responsabilidad a las personas. Las personas bastante tenemos con vivir estos tiempos que nos han tocado vivir.
porque desde luego estábamos mucho mejor informados en contra de lo que pudiera parecer cuando teníamos 4 o 5 periódicos, 7 o 8 radios y 6 televisiones. Nuestra vida era más fácil porque decías, voy a ver lo que piensan unos, voy a ver lo que piensan otros y más o menos me hago una composición del lugar de qué pienso yo. Porque todos ellos, me da igual que leyeras el ABC o que leyeras el Egin. Todos tenían una profesionalidad a la hora de publicar. Tenían unos mínimos, un suelo ético, en un sitio y en el otro. Cosa que ahora esto se ha dinamitado con estos medios. Evidentemente que no tengan acceso al Parlamento para poder preguntar como si fueran otros periodistas, porque no lo son, por mucho que tengan el título. Tenemos que tener un suelo y desde luego esas asociaciones de periodistas tiene que haber una labor mucho más activa de protección de donde sí hay ese agua potable que decíamos y donde solamente hay agua estancada. Voy a tirar piedras contra mi propio tejado con esta pregunta. ¿Hay medios serios en este momento? Por supuesto que sí. Yo me atrevería a decir que la inmensa mayoría de medios de comunicación lo son. Y en el consejo que daría, uno de los primeros consejos es fiaros de los medios. Id a medios, elegid un medio y apoyadlo a muerte. Me da igual que sea Noticias de Álava, me da igual que sea el Correo, me da igual que sea Berria, me da igual que sea el diario.es, me da igual que sea el Confidencial. Decidid cuál es vuestro medio o vuestros medios y apoyadlo. Apoyadlo leyéndolo, apoyadlo a poder ser de forma económica, apoyadlo siendo conscientes de que cada uno tenemos que elegir nuestro choquito y tenemos que hacerlo fuerte. Yo me atrevería a decir que la mayoría de medios hacen un trabajo excelente. El País hace un trabajo excelente, El Mundo hace un bastante buen trabajo. Necesitamos medios que sean profesionales y que de alguna manera nos protejan de esta avalancha que nos vienen por ese otro lado. Que evidentemente los medios tienen muchas cosas que mejorar, muchísimas. Pero es que claro, lo que tenemos ahí fuera es peor. Claro, nos hemos pasado tanto tiempo los periodistas criticándonos a nosotros mismos y diciendo que tenía que hacer mejor el periodismo, que nos han adelantado todos estos impresentables por la izquierda. Entonces, más nos vale elegir ese medio, esos 2 medios, esos 3 medios en los que sí confiamos y a muerte con ellos. Decía yo al principio que se aprende de los ejemplos y vamos a ver si somos capaces ya de dar algunos consejos para diagnosticar y detectar los bulos y que no nos pillen con el pie cambiado en una serie de pasos, ¿no? Antes me hacías tú, antes de empezar la charla, una recomendación como primer paso, ¿no? Y me decías, lo primero, detente antes de reaccionar. Claro. Y lo que decíamos antes... Tu algoritmo y tu... Claro, parar. O sea, cuando algo te mueve, cuando algo remueve algo dentro de ti, malo. Si algo ya te genera que las tripas te digan, ¿pero cómo puede ser esto? Malo. Es como lo de que si algo es demasiado bueno para ser verdad, no es verdad. Pues tal cual. Y casi me atrevería a decir una burrada, y me vais a permitir que vaya a máximos. Pero vamos a partir de las redes sociales y de lo que recibamos en WhatsApp a invertir la carga de la prueba. Cualquier información que recibamos por redes sociales y por WhatsApp es mentira, punto. Salvo que nos demuestren que es verdad. Hay que invertir, porque eso de que todo lo que me llega es verdad, hombre, si yo sigo a medios serios, si yo sigo a EITV, si yo sigo a Radio Televisión Española, si sigo a La Sexta, lo que voy a recibir desde sus cuentas, raro será que me la estén colando. Pero a veces también, porque también nos la cuelan en los medios. Pero bueno, al menos si meten la pata van a sacarla, no sé, hay una presunción de veracidad. Pero en todo lo demás, en lo que comparte mi prima por WhatsApp, lo que recibimos en el grupo de padres, lo que recibimos en el grupo de tal, por defecto mentira. Y si luego me confirman que es verdad, me llevaré una alegría. Pero primero pensemos que es mentira eso que han compartido con nosotros. Y si nos genera mucha emoción, malo. Cuidado, sesgo cognitivo. Totalmente. Aplicando correctivo inmediatamente. ¿Emisor y fuente son sinónimos? En absoluto. Yo siempre pongo el ejemplo de la autopista. Si os escribe un amigo y os dice que hay un accidente en la autopista y que está la autopista, está el tubo completamente colapsado, pues claramente vuestro amigo es el emisor.
es quien os ha dicho lo que ha ocurrido. Eso no tenemos ninguna duda. Pero os tenéis que plantear, ¿está en el atasco? Si está en el atasco es la fuente, por lo tanto, hombre, es mi amigo, no me va a engañar. Me podría engañar, pero en principio, si me dice que está en la autopista y que hay un atasco, me lo creo. Pero si me dice que le han dicho que hay un atasco en Altuve, no es la fuente, es solo un emisor. Y en demasiadas ocasiones confundimos emisor y fuente porque alguien nos diga algo, pensamos que ese alguien puede saberse algo. Y no tiene por qué. Por lo tanto, tenemos que preguntarnos si esa persona puede saber eso que nos ha dicho. Hay que hacer las preguntas oportunas. Totalmente. Verificación, un paso importantísimo. Lo que decíamos, si ese emisor, eso que nos ha dicho, si es la fuente, tenemos que preguntarnos si esa fuente puede saberlo. Yo os puedo decir ahora que lo que ayer a la noche cenó el rey Felipe, pero os tenéis que plantear, ¿yo tengo oportunidad de saber lo que ayer cenó el rey Felipe? En principio no, no me codeo con esas alturas, nunca mejor dicho. Entonces, la hora de verificar, siempre tenemos que pensar si eso que nos están diciendo tiene algo detrás que pueda ser cierto. En periodismo hay un aforismo, que nos lo decían también cuando estudiábamos hace muchos años, que es que si tu madre te dice que te quiere, tú vas y lo compruebas. Aquí tendríamos que hacer algo parecido. No tenemos que fiarnos de nadie y tenemos que siempre plantearnos, eso que me está diciendo, esta fuente puede saberlo, tiene posibilidad de tener esta información, y muchas veces la respuesta es no. Por lo tanto, si nos hablan de un estudio, pues tendremos que decir, ¿qué estudio? ¿Dónde se ha publicado? ¿Dónde puedo ir a verlo? Que claro, es mucho trabajo, nos están pidiendo mucho, pero si nosotros vamos a ayudar a compartirlo, lo mínimo es que hagamos esa labor previa de comprobar, de verificar. Como cuando de repente nos decían, la luna el próximo martes va a ser 3 veces más grande que lo normal y va a ser de color rojo. Y dices, hombre, pues ya tengo 48 años, casi 49, no lo he visto nunca, raro será que ahora vaya a pasar una cosa de esas. Pero hombre, a afirmaciones extraordinarias, demostraciones extraordinarias. Algo habrá dicho la NASA, algo habrá dicho el CSIC, algo habrá dicho cualquiera de las entidades de las que me puedo fiar. Pues si solamente tengo la Gaceta de Alburquerque, pues más me vale ponerlo en cuarentena y si me demuestran que es verdad, publicarlo, y si no, ignorarlo. Y cuando nos vamos a la opinión, ¿qué tipo de contraste tenemos que buscar ahí? Ninguno. Tenemos que huir. Vivimos en una sociedad en la que opinar es muy libre, y me alegra que sea libre, pero que no tenemos que distinguir entre informar, interpretar y opinar. Que así visto puede parecer muy etéreo, pero vamos a llevarlo a lo concreto. Si hay una huelga de autobuses, que haya una huelga de autobuses, eso es informar de un hecho. Si ya nos interpretan, ya metemos un matiz. Esta huelga de autobuses va a provocar tal, se produce por estos motivos. Bueno, ya hay unos elementos. Y opinar es, oiga, los autobuseros, autobuseras tienen todo el derecho del mundo a opinar, a hacer huelga porque no hay derecho a sus condiciones salariales, que son malísimas, o ya está bien, todo el día igual, con todo lo que ganan, que nos tienen ahora, que no nos van a llevar a casa, ¿no? En esos 3 ámbitos, la opinión es el que menos vale. Tenemos que fiarnos siempre de los hechos, porque yo con vuestras opiniones, pues vuestras opiniones os tienen que importar tanto como la mía. Mi opinión no vale nada, vale 0, pero los hechos quiero pensar que sí tienen valor. Lo que os he contado de las brujas lo podéis comprobar. Y si he mentido, pues sacadme cantares y criticadme mañana. Pero lo podéis comprobar, que ese libro existe, que ese libro encima hoy en día está en el dominio público, lo podéis leer si queréis, podéis ver las ediciones que hubo, podéis ver toda la investigación que ha habido después para saber todo el mal que se hizo y todo lo que tuvo que ver en la creación del mito de las brujas. A las personas se nos tiene que juzgar por los hechos que transmitimos, no por las opiniones que transmitimos, porque las opiniones, y creo que nadie está grabando la charla, ¿no? ¿Puedo decir que son como el culo? La colgamos en YouTube para tu conocimiento. Vale, ¿se está grabando? Sí, sí. Ah, vale, pues entonces he dicho lo del culo, no tendría que haber dicho lo del culo. Puedes repetir lo del culo, que vale. No pasa nada. ¿Qué son los expertos invisibles, Iker? Ay, es algo que nos encanta a los periodistas. Según los expertos. ¿No habéis leído nunca según los expertos? Según los expertos tal, según los expertos cual. ¿Se parece a las fuentes contrastadas? Todo lo mismo. Que es, como decía una jefa mía, que decía, bueno, pues eso,
que expertos para nada. Pues digamos que experto, quiero decir, que no es lo mismo que la atribución reservada, que aquí ya nos metemos en un matiz interesante. Cuando un periodista o una periodista en un medio de comunicación serio, me da igual que sea ETV, que sea Televisión Española, que sea el Noticias de Álava, dice, según fuentes del PNV, hombre, se entiende que ha hablado con alguien y que ese alguien no podía dar la cara. Cuando un periodista en un medio que tiene una trayectoria utiliza la atribución reservada, eso es lícito, porque está comprometiendo su credibilidad para dar algo que de otra manera no podría dar. Eso está bien hecho. Hay que utilizarlo con mesura, pero cuando lo hace un periodista de raza, alguien que lo hace bien, tiene sentido. Pero claro, cuando nos lo dice cualquiera de Chichinabo, según los expertos, y así en general, sin identificar de dónde o de cómo o de qué, pues desde luego ahí tenemos que huir como de la peste. Una pregunta más por mi parte y os dejo ya a vosotros que seguro que tenéis alguna curiosidad. Hemos hablado de somos responsables hasta cierto punto, pero alguna responsabilidad tenemos sobre todo en las decisiones que tomamos, ¿no, Iker? Que a nadie le ha pasado nada por no compartir, a nadie le ha pasado nunca nada por no reenviar en WhatsApp, que a nadie le ha pasado nunca nada por no darle a retuitear o al final hacer que eso se haga más grande. Si es verdad, ya acabaré llegando. No somos tan importantes como para que compartirlo, si es verdad, realmente vayamos a hacer que eso se desmorone. A todos nos gusta sentirnos salvadores, sentir que ese acto nuestro de compartir está haciendo el bien en el mundo. Pero tal y como están las cosas, hacemos más mal que bien. Así que, si me permitís, volviendo a lo de antes, la de si nos envían algo es mentira hasta que nos demuestren lo contrario, vamos, como no hayáis sido vosotros y vosotras quienes habéis publicado ese estudio, yo os pediría que no lo hicierais. Porque yo lo hago, yo ya apenas comparto poquísimo y tengo que estar muy, muy seguro de eso que estoy compartiendo y que me tiene que llegar de una fuente, no solo de un emisor, sino de una fuente muy fiable, eso que estoy compartiendo. Porque soy consciente de mi responsabilidad. Cuando seguí 2 vídeos más adelante y algo hizo clic, me sentí culpable de no haberle dedicado el tiempo suficiente a haber visto si ese vídeo merecía que yo lo votase, que yo lo animase, que yo hiciese que tuviera más recorrido. Porque las redes están mal diseñadas, están diseñadas para hacernos daño. Pero precisamente porque están diseñadas como un terreno hostil, tenemos que tener especial cuidado de que eso que hacemos, ser conscientes de su responsabilidad y de su implicación. No porque sea nuestra culpa, y aquí voy a utilizar casi más la palabra culpa que responsabilidad, la culpa en el sentido católico del término, no porque tengamos culpa, no es nuestra culpa que estemos en el mundo en el que estamos y que las redes sean como son. Es el entorno en el que nos ha tocado vivir. Pero igual sí tenemos una cierta responsabilidad de, si somos conscientes, de pararnos y a poder vivir cada no publicación, cada no compartir como una victoria, porque lo es. Es una vez que le hemos ganado al algoritmo, no hemos caído en esas trampas de que nos ha indignado. Y un día, de verdad, si queréis hacer una prueba y tenéis un día 1 hora libre, os animo a que hagáis una cosa que yo hice sin querer. TikTok tiene un algoritmo maravilloso, increíble, porque sin dar ningún me gusta, simplemente por la rapidez con la que paséis los vídeos, va a saber si sois de una cosa, de la otra, de este equipo de baloncesto, si os gusta más el balonmano, o en mi caso, supo que me interesaba ver cómo tenía que cuidar mi sartén de hierro, caso real. El tema es que te vas metiendo un bucle, que al final acabas viendo todos sartenes de hierro, es una cosa muy extraña. El tema es que yo tenía ya mi algoritmo muy entrenadito de qué cosas me mostraba y qué cosas no me mostraba. Y, por ejemplo, de fútbol no me muestra nada porque es un tema que no me interesa. Y de repente un día entro y me empieza a mostrar cosas muy de extrema derecha. Y no las veo. Y de repente me empieza a mostrar cosas de muy de extrema izquierda. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Y de repente, al de media hora, me doy cuenta que estoy viendo una cuenta que estaba virgen. Una cuenta que había creado para otro tema, que nadie la había utilizado y que el algoritmo me estaba probando. Tanteando. ¿Tú qué eres? ¿Tú eres de esto o eres de lo otro? Y fue una sensación muy rara. Entonces, un día, si os aburrís, cread una cuenta desde cero, abriros un Instagram, abriros un TikTok, abriros un Facebook y lo que el algoritmo os dé. Y vais a flipar.
de cómo, y analizadlo desde la casi antropología, fíjate cómo es el primer vídeo, y cómo es el segundo, y cómo es el tercero, porque era como, parecía que cada uno de ellos era tanteando. Estamos en ese mundo en el que tenemos unas máquinas queriendo saberlo todo de nosotros. Dice una amiga, Marta Peirano, una excelente periodista, analista del País, que la Stasi, la gran policía, la gran en el sentido de grande, no de buena, la gran policía de la República Democrática Alemana, la democrática era la que no era democrática, para que nos situemos, como mucho podía investigar a 30 personas a la vez, en toda Alemania Oriental, a 30 personas. Si la Stasi pudiese tener la información que tiene cualquier operadora de telefonía de mí, y de ti, y de ti, y de ti, no hubieran sabido qué hacer con toda esa información. Entonces, sabiendo que estamos en un entorno que va contra nosotros, más nos vale saber que cada vez que no compartimos, estamos ganando ese algoritmo que lo que quiere es provocar que seamos parte de esa rueda de hámster. Así que mejor nos irá siendo conscientes de esa posición que ocupamos para intentar, al menos, protegernos y proteger a quienes más queremos, porque cada vez que no compartimos, estamos protegiendo a nuestros amigos, a nuestros familiares, a esa gente que nos importa. Por lo tanto, seamos conscientes de que ese escudo que ponemos hacia nosotros lo estamos extendiendo a las personas que más queremos. Cuestiones, preguntas, curiosidades. Como siempre, levantáis la mano, os acercamos un micrófono y las podéis hacer. Gracias. Hola, quería saber si es posible, si podemos saber si una imagen o un vídeo está hecho con inteligencia artificial. Sí, hay una serie de detectores hoy en día y hoy por hoy los detectores funcionan al 100%. El día de mañana es probable que no, pero hoy por hoy los detectores funcionan francamente bien. Las imágenes cada vez son mejores, por lo tanto no se trata de fijaros, hace 2 años te hubiera dicho, fíjate que tenga 6 dedos la persona, porque las máquinas todavía no sabían hacer dedos. Hoy en día hacen unos dedos maravillosos. Y cada vez hacen mejores fondos, cada vez hacen mejores... Hay elementos que si te fijas, pero yo os animaría a entrar en Google, en el buscador que utilicéis, buscar detectores de inteligencia artificial, porque claro, eso requiere un esfuerzo. Pero incluso iría más allá. Cuando la IA es peligrosa, pero las medias verdades son todavía más peligrosas. Esto es, si estamos viendo las protestas de Irán y nos ponen una foto que es de Irán, pero que es del 2012, pues valiente ayuda nos están haciendo. Y eso es tan fácil como otros, el propio buscador de Google, si buscamos, podemos hacer la búsqueda inversa, le subimos una foto a imágenes y que nos busque si esa foto existía de antes. Y nos dirá dónde ha aparecido, cómo ha aparecido. Pero claro, lo que os estoy pidiendo es algo que requiere mucho esfuerzo. Mirad qué diferente es. Veo un vídeo, lo veo 5 segundos, me indigna, le doy me gusta, o pongo un ya les vale, porque no hay derecho. Paso al siguiente vídeo, un gatito. Paso al siguiente vídeo, mi prima Loli haciendo ganchillo. Eso es entretenido. Lo otro es, me paro, voy a la página web, compruebo. Casi siempre que compruebo es para encontrar que realmente lo es, porque si el río suena, normalmente raro será que no sea falso. Es que es muy cansado. Os estoy pidiendo que hagáis un trabajo, que hagáis el trabajo de periodistas. Y eso es mucho pedir a las personas. Por eso creo que nos tenemos que quitar cierta culpa y tenemos que ser más conscientes de... O sea, que se puede hacer, por supuesto, y cuando algo lo veamos, sobre todo cuando nos llegue algo, sobre todo de un familiar, de alguien que queremos, tenemos que tener cuidado. Porque la inteligencia artificial cada vez es mejor, el ámbito de mejora es espectacular y la capacidad de discernir qué es cierto y qué no es cierto al ojo humano o con el oído, pues cada vez va a ser menos posible. Pero es muy buena pregunta. Pues es un peligro. Desde luego. ¿Más cosas? ¿Sí? Hola, no soy usuario de redes, pero sí que transmito cosas, normalmente de medios de información. No estoy de acuerdo con lo que dices tú de que cualquier medio
es suficiente, bueno. ¿Por qué? Pues porque es una tautología. Unos dicen lo contrario que otros en ciertos momentos, ¿no? Y podríamos poner ejemplo, nuestros bisabuelos, la guerra de Cuba empezó con el hundimiento del Maine, aquel buque norteamericano de guerra en La Habana, que lo habían puesto a la bomba los propios norteamericanos y que el magnate de la prensa Hertz difundió en la campaña contra España y así acabó todo aquello, ¿no? Y con eso ha habido muchos casos, pues las armas químicas en Irak, bueno, siempre así, ¿no? Y ha habido algunos, voy a poner un caso ya un poco más peliagudo, digamos. Y en todos esos casos siempre la prensa ha dado dos versiones. No voy a poner uno tan peliagudo, uno más sencillo. Lo último en Venezuela han detenido al presidente porque tenía una red de droga que eran los soles o algo así, que luego han dicho ellos mismos, los jueces, que es falso, ¿no? Y frente a eso ha habido periódicos que han respondido, han informado de una forma y ha habido... Entonces, sí que tenemos que estar, desde luego, muy atentos con las redes. Primero porque nos espían también, nos clasifican y tal, ¿no? Lo que has comentado tú. Pero también con la prensa, y tenemos que contrastar la prensa también. Estoy muy de acuerdo contigo. Déjame de hacer unos matices porque igual antes me he explicado mal. Si he dicho que la prensa y los periodistas estamos libres de culpa, desde luego no es lo que he querido decir. Lo que yo quería decir es que en un mundo donde @Garpito77 suelta cualquier barrabasada, ante lo que diga una persona anónima en redes sociales o lo que nos llegue desde cualquier medio que no conoce ni en su casa, es siempre algo que nos tenemos que fiar menos y que tenemos que estar mucho más precavidos que frente a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, con todo lo que tienen malo, tienen al menos una base. Los medios de comunicación, hablo de los que quede claro, no hablo de OK Diario, no hablo de Mediterráneo Digital, no hablo de estos pseudomedios, estoy hablando del Vito Quiles y todas estas cosas que tienen, de Bertrand Endongo, no hablo de esos medios, de esos pseudomedios, hablo de los medios, los de altar por casa, los nuestros, los de siempre. Los ejemplos que ponías, es que me gustan mucho los ejemplos que has puesto, porque cada uno de ellos me permiten contar algo. El primero, el de la guerra de Cuba, cierto, pero que es que la prensa populista del siglo XIX se parece más a los pseudomedios actuales que a la prensa seria que surgió después. Aquella época en la que todo valía, la prensa era claramente ideológica en el peor sentido del término, y lo que había eran ganas de vender periódicos, aunque pusieras en la portada El Niño Vampiro, que ponía el Noticias del Mundo hace unos años, ¿no? Entonces, es verdad que esa prensa se parece mucho a esta pseudoprensa, porque no lo es. Porque no es prensa, no es periodismo, no sigue todos los preceptos. Y luego has puesto unos ejemplos que me parecen maravillosos, porque claro, el problema de las armas de destrucción masiva o el problema del cártel de los soles no es que la prensa haya informado de algo porque a la prensa se le ha ocurrido. El problema es que ha habido unos dirigentes, en esos casos, en Estados Unidos en los dos casos, Estados Unidos en el 2003-2004, Estados Unidos en el 2025-2026, cuando ha sido ya el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, en el que, claro, la prensa dice que el gobierno dice, lo cual es cierto, pero claro, la prensa ahí no miente en el sentido de que no se ha inventado nada, ahí dice lo que dicen, otra cosa es que lo que dicen es mentira, radicalmente falso. Entonces, claro, eso es peligroso. Pero claro, tenemos el problema de que la mentira está a un nivel superior al de la prensa. Lo que decíamos antes, la mentira tras la mentira, en la que hay algunos gobiernos autoritarios, entre los que hoy en día creo que se puede incluir perfectamente a Estados Unidos. Ha dejado ya de ser una democracia. ¿Había por ahí alguna pregunta más? Bueno, primero que la conferencia me ha ayudado a ser un poco más responsable, pero quiero hacer como dos preguntas que también son como quizás muy particulares, pero que me tienen que ayudar
a luego saber cómo yo tengo que responder. Cuando te llega un vídeo que a lo mejor dices para ayudar a una campaña contra el cáncer y que a ti te parece pues una buena causa y que quieres colaborar, en ese momento es lo que decía que más vale no dar al te gusta ni verlo. Me parece Mira, me gusta mucho el ejemplo que pones, porque me gustaría unirlo a la pregunta anterior. ¿En qué casos merece la pena el esfuerzo de comprobemos si es verdad? Vayamos a la página web de esa ONG y veamos si existe. Vayamos a una herramienta y comprobemos si realmente ese vídeo está hecho con inteligencia artificial. Veamos si existe, porque conocemos el emisor, pero veamos cuál es la fuente. ¿Realmente cualquier ONG que pongáis está haciendo esta campaña? Si es así, adelante. Pero si no es verdad, paremos. ¿Cuándo merece la pena el esfuerzo de todo ese recorrido en el que tenemos que actuar como periodistas para compartirlo? Precisamente porque queremos apoyar esa causa, que es una causa muy noble. Nos vamos a tomar el tiempo, no vamos a hacer el gatillo fácil de disparar primero y preguntar después, sino que antes de compartir, si nos lo dicen que es una campaña de Cruz Roja, iremos a la página web de Cruz Roja o a las redes sociales de Cruz Roja e intentaremos confirmar que eso sea verdad. O no que sea una campaña de hace 5 años, que ya dejó de estar en marcha, que ya no tiene ningún sentido y que no van a... Entonces, me encanta el ejemplo porque hay veces donde sí nos merece la pena dedicarle esfuerzo. No lo vamos a hacer a cada mensaje que recibimos, porque desde luego no nos daría la vida, porque eso es un empleo a tiempo completo. Es como intentar beber el agua de un río que pasa. Pues no. Pero sí que nos podemos plantear cuándo sí queremos hacer ese esfuerzo. Vale, gracias. Y luego, a ver, si yo, pues esto, tengo que tener un poco más de análisis en las noticias. Yo esta noche quiero ver las noticias, cómo voy a distinguir si en esa información del accidente que ha habido, cuáles van a ser las noticias falsas. Claro, y volvería a lo de antes. Yo no estoy diciendo, y voy a decir una otra burrada, que nos estén grabando, yo no estoy diciendo que todo lo que diga Vicente Vallés es verdad. Yo lo que digo es que es más verdad que lo que diga Agapito77 en una cuenta anónima en redes sociales. Entonces, cuando nos enfrentamos a medios convencionales, pues los consejos que hay que dar es los que se han dado toda la vida, que es, veamos dos contrarios. Si alguien quiere ver Antena 3 Noticias, haya cada cual, pues que también vea un informativo que sea distinto, que pueda ver lo que diga Teleberri, lo que diga Gaur Egun, lo que diga Televisión Española, lo que diga La Sexta. Esto es, que intentemos cotejar medios diferentes, porque nos dirán cosas diferentes, pero veremos que hay un sustrato que es verdad y que cómo tratan una cosa y cómo tratan otra. Por ejemplo, si hablamos de lo digital, a mí me parece que hay dos medios que lo están haciendo muy bien en lo digital, uno de izquierdas y otro de derechas, que son el Diario.es y el Confidencial. Son dos medios serios, son dos medios que desde posiciones distintas y cada uno se enfrenta a la realidad con su visión del mundo, pero que si sigues los dos te van a dar una idea bastante complementaria. Y cuando a uno le ves que te ha mentido o te ha exagerado, o te voy a hablar, ahora que quede claro, voy a meter mi ideología y voy a meter mi opinión, ¿vale? Que quede claro. Con mi ideología y con mi opinión, si veo que le dedica mucho más tiempo a la ocupación que a los desahucios, por ahí no es. Ese no es mi medio. Porque sé qué problemas son los desahucios y sé qué problema es la ocupación. Con datos en la mano. Y con datos en la mano, si a lo que es un problema irrisorio le dedican horas y horas y horas, pues desde luego ese medio de comunicación no está para contar las cosas con ecuanimidad. Por lo tanto, ante los medios de comunicación, lo que se ha dicho toda la vida, consumir diferentes, ser crítico, en el sentido de qué me ha contado este que este no me haya contado, de qué picojea, qué he visto en este que me ha demostrado que el otro me ha mentido, o que al menos los medios de comunicación rara vez mienten, pero muchas veces no dicen la verdad. Entonces, la cuestión es que lo que hay que hacer con los medios de comunicación clásicos es lo mismo que se hubiera dicho en una charla en 1974. El problema es que ahora tenemos un problema de índole superior, que es que todo lo malo que nos llega de las redes sociales
supone un volumen de desinformación tal que hace que ese compartir, ese comparar, ese cotejar y ese saber qué está pasando, si lo extendemos a todo Internet, es inabarcable, nos va a apabullar. Un vistazo a varios periódicos lo podías dar antiguamente. Un vistazo a todo Internet es imposible. Gracias. Aquí hay 2 preguntas más. Un momentito el micrófono, por favor. Que es que me llama muchísimo la atención, no sé si os beneficia mucho, las tertulias, entre comillas. ¿Por qué? Porque a mí me da la impresión de que a muchos periodistas los han dejado al lado. Hay uno que es periodista, los demás no son, y es que se aprenden un tema y al día siguiente hablan de otra cosa y al día otro de otra cosa, parece que saben de todo y no saben de nada, y luego lo que no me gusta es que no informan, sino que opinan. Bueno, yo en calidad de tertuliana de varios medios que lo soy, no todos, y como periodista a veces comparto tertulias con compañeros de profesión y otras veces con expertos en determinadas materias. Yo tengo la suerte de que las tertulias en las que participo, los expertos van bailando, los periodistas no, somos más o menos fijos. Partimos de informaciones y opinamos. Una tertulia es de opinión, siempre, pero los datos deben ser objetivos. Quiero decir, cuando analizamos el tema, y que no sé si tú también eres tertuliano, colaborador de algún medio en este momento, lo hacemos sobre hechos concretos, a ser posible ciertos y objetivos, y a partir de ahí emitimos opiniones. Seguramente eso, como periodistas, nos puede ayudar menos porque nos cataloga. Evidentemente, cuando estás en una tertulia es imposible extraerse de la ideología que puedes tener, ¿no? Pero es opinión. Una tertulia es opinión partiendo de informaciones veraces. ¿Había algo más por aquí? Porque sí, si me permites añadir, la opinión es un género perfectamente válido en el periodismo, siempre ha habido. Tenemos editoriales, tenemos columnas, tenemos diferentes formatos de opinión. Como personas que acudimos a medios de comunicación, lo que tenemos que saber es qué estamos consumiendo y tener muy claro cuándo nos están dando opinión, cuándo nos están dando interpretación y cuándo directamente nos están dando información o opinión, y a partir de ahí saber que es muy lícito y encima es muy entretenido consumir opinión, porque normalmente consumimos la opinión que nos hace felices, pero saber que lo que más nos va a aportar es la información. Por ahí. Hola. A ver, ahora suena mi teléfono y me dice, soy Nerea, que es mi hermana, y no es Nerea, es una inteligencia artificial. Esto yo no sé si se está dando ya algún caso o está por llegar en media hora. Sí. Entonces me pide cosas, me pide datos, me pide que le haga un ingreso y yo se lo hago. La parte negativa es esto, ¿no? La positiva es que yo ya he encontrado una solución para esto y que me parece una buena cosa que nos puede pasar al ser humano. No sé lo que te parecerá a ti. Que yo inmediatamente me vaya a ir al trabajo de mi hermana y le diga, ¿has sido tú? Y me vuelva a ver más tiempo con mi hermana del que me veo hoy. ¿Cómo ves esto? Pues que claro, si puedes ir al trabajo a verla es maravilloso, pero claro, si te dicen, soy tu hermana, me han secuestrado y tienes que pagar ahora y me están haciendo mucho daño, tú no vas a ir al trabajo, porque vas a temer por la vida de tu hermana. Parece que estamos hablando de ciencia ficción, pero no es ciencia ficción. Yo no me gusta ser alarmista, pero la generación de vídeos, de audios en tiempo real con inteligencia artificial es cada vez más fácil, más barato. Y lo que antes se hacía solamente hace un año, hace 2 años, montaron un pifostio para convencerle a un director financiero de una empresa que hiciese una transferencia de millones de euros. Lo que le hicieron es una reunión en la que parecía que había mucha gente y toda esa gente era mentira. Toda esa gente eran vídeos de inteligencia artificial. Ante esto, ¿susto? No. Yo creo que aquí sí que tenemos una solución sencilla que me vas a permitir que es más fácil que lo que has planteado tú. No te va a permitir a ver a tu hermana. Dámela. Que es que tengamos una palabra clave, una palabra de seguridad. Cuando me llames con algo y yo dude de que eres tú, te voy a preguntar y me vas a tener que decir
Plátano, o Eclipse, o para Alavés. Y entonces, de esa manera, sobre todo con la gente muy cercana... Guasen glorioso. Vale, perdón, que aquí me falta, claro, yo soy de Verango, de Vizcaya, entonces me falta cultura. Entonces, parece que es una exageración, parece que es una butad, parece que estoy aquí alarmando con algo, pero yo con la gente cercana tendría, y de hecho con la gente cercana yo tengo una palabra de seguridad. Porque en cualquier momento nos pueden llamar y nos pueden hacer lo que en México llaman secuestros express. Pero que aquí es tan fácil que, a lo mismo que ahora tenemos llamadas y llamadas y llamadas de spam que intentan vendernos cualquier cosa, pues eso mismo será muy fácil hoy en día, con 5 segundos de tu voz, clonar tu voz, es algo que puedo hacer yo. Quiero decir que no hace falta ser especialmente listo para hacer, porque hay herramientas cada vez más sencillas y que son indistinguibles, y que aunque la hubieras distinguido tal, te pones tan nervioso, te está llamando tu hija. ¿Cómo no te vas a poner nervioso si te está llamando tu hija? Porque ¿quién no ha recibido el mensaje de papá, he perdido mi número? Hemos recibido casi todos, y si no, preguntad alrededor y vais a haber recibido ese mensaje, que más o menos te lo puedes creer o no. Si es una llamada de teléfono con la voz de tu hijo, ¿cómo no te lo vas a creer? ¿Que muchos de ellos no van a caer? Por supuesto que no, a mí me ha llegado y no tengo hijos, y dije, pues muy bien, conmigo no va a caer, no voy a caer, pero con que caiga uno, ya han ganado dinero. Así que es una cosa muy peligrosa. Sí, la última pregunta ya. Hola. Como consumidor de información que soy, como todos somos, a ver, cuando oigo hablar de fake news, normalmente pienso en las redes sociales, pero la prensa escrita y las radios y las teles también nos suministran fake news. ¿De quién me debería, como criterio general, fiar más? ¿De los medios tradicionales? Supongo que sí, Claro, o no. Convertir en un mínimo. Yo no digo que lo hagamos todo perfecto. Los medios tradicionales, los periodistas de toda la vida, metemos la pata. Y podemos poner muchos ejemplos y todos nos vendrán a la mente. Vivimos en el país que tuvo todos los bulos del 11M y todo el daño que hizo y todo el daño que se ha hecho a tantas personas. Pero es más fácil controlar a unos pocos medios de comunicación y saber de qué pie cojean unos medios de comunicación y saber quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Esta semana el diario.es ha publicado la investigación de Julio Iglesias. Si es un medio que sale de la nada, pues igual no me lo creo. Pero cuando tiene detrás todo el trabajo de Ana Requena con la corresponsabilidad de género, cuando tiene detrás años de hacer investigaciones que luego se han demostrado en el juzgado que son ciertas, pues es un medio del que me fío. ¿Por qué? Porque tiene un histórico, porque tiene un background, porque tiene un algo que los periodistas de los medios tradicionales podemos meter la pata, por supuesto. Pero hay un mínimo, hay un algo que desde luego en otros medios, yo puedo hablar de Mediterráneo Digital, que es un medio abiertamente pseudomedio, o sea, no es un medio, es un medio machista, lo tiene todo. O sea, si algún día queréis ver el peor pseudomedio español, seguramente será Mediterráneo Digital. Lo digo como la prueba del 9 de cómo se puede hacer lo peor de lo peor de lo peor. Bueno, pues son distintos. Y si ya hablamos de una cuenta anónima en una red social, ni te cuento. Que hay otros que hacen que parezcan que sí, que no. Pero bueno, yo abogaría en estos tiempos de zozobra por fiarnos. Bueno, fiarnos no. Consumir más medios de comunicación tradicionales, pueden ser Internet, pero medios de comunicación tradicionales, puede ser Noticias de Álava en Internet, puede ser Berria en Internet. Pero eso sí, luego apretarles. Los ingleses tienen un dicho que me gusta mucho, que dice algo así como: si me engañas una vez, avergüénzate, pero si me engañas 2 veces, el que tiene que sentir vergüenza soy yo. Pues un poco eso. Quiero decir que si estás a alturas de la película, pues el que consuma ciertos medios y pues sabemos cómo funcionan, de qué picojean y cómo siempre intentan contar la historia como si fuera... Yo hay veces que consumo ciertos medios para ver cómo
Vicenta Vallés retuerce lo que ha pasado para que parezca lo otro. Y efectivamente, le da la vuelta y digo, ¡aupa tú! Y entonces digo, también hace falta tener una habilidad de la que yo absolutamente carezco. Entonces, sí que me parece más fácil hacer esa labor de veeduría, de verificación, de controlar medios tradicionales, escuchando una radio y viendo otra televisión que no sean del misma cuerda. Quiero decir, que escuchamos Radio Vitoria, no veamos Teleberri. Veamos algo que sea distinto para que si alguien nos ha dicho una cosa y alguien nos ha dicho la otra, pues veamos un poco por dónde van. Pero esa conversación la podríamos haber tenido igual en 1984, como he dicho antes. Lo peligroso hoy en día es que tenemos algo inmenso, algo inabarcable, algo mucho más peligroso, que tenemos que ser conscientes que no son lo mismo. Los medios de comunicación, con todo lo malo que tenemos, y hablo en primera persona, aunque hace 1000 años que dejé el correo, yo el correo lo dejé en el 2001, pero los medios de comunicación, con todo lo malo que tenemos un suelo ético que está muy por encima de todo lo que vienen en estas redes sin informar, sin identificarse, sin saber quién hay detrás. Porque algo puede ser digital y puede ser de mucha calidad. He puesto 2 ejemplos. El Confidencial y el Diario.es no tienen versiones online, no tienen versiones analógicas, no tienen papel, no tienen radio, no tienen tele. Son solo medios digitales, pero son medios de mucha calidad. Que algo sea solo internetero no significa que sea malo. Pero claro, esa legitimidad te lo tienen que dar los años. Iker Merchan, ha sido un placer compartir información y muchas opiniones. Me voy a permitir terminar recomendando un libro porque veo que hay mucha sensibilidad respecto a nuestra profesión y creo que es, desvela muchas cosas de cómo se escribe la historia del periodismo hoy. El libro se titula El director, que habrás leído. Es de David Jiménez, que fue durante un año, no aguanto más, director del Mundo. La verdad es que es bastante esclarecedor de qué es lo que pasa también en los medios serios y cómo se defienden los periodistas de raza. Y dicho esto, creo que hoy hay que terminar con una frase de un compañero, que es esa de más periodismo. Feliz semana para todos y buenas noticias. Adiós.